los huesos del miembro inferior y aquí vamos a incluir los huesos que conforman la cintura pélvica. Hablando de manera general, ya sabemos que los miembros inferiores son extensiones del tronco y su función principal es mantener sostén del peso corporal, locomoción y el mantenimiento del equilibrio. Entonces podemos dividirlos de forma general en 6 regiones. Región glútea, región femoral que corresponde al muslo, región de la rodilla, región de la pierna, región del tobillo o talo crural y la región del pie. Se las podemos observar acá. Eso de forma general. Ya como tal, los huesos del miembro inferior que corresponden al esqueleto apendicular inferior se pueden dividir en dos componentes funcionales. Uno es la cintura pélvica y el otro componente son los huesos que componen el miembro inferior libre. Hablando de la cintura pélvica, va a estar formada por huesos costales, que estamos viendo acá, y estos se van a articular con el sacro y anteriormente con la sínfisis del pubis, para formar al final la pelvis ósea y todos estos huesos, que serían los costales, el pubis, el sacro, conforman la cintura pélvica. Y aquí tenemos una imagen. Entonces, el costal está formado por tres huesos que ya lo vamos a ver más adelante, y como tal toda la cintura pélvica tenemos que se articula con el sacro. ¿Se acuerdan que vimos las caras articulares del sacro, que eran, pues, como su palabra lo dice, para articularse con las caras articulares de la región del costal, en este caso del ilion? Aquí tenemos el ilion, y al final estos se van a unir en la sínfisis del pubis a través del hueso púbico y van a formar una cintura pélvica. Por aquí también, como les decía, que se encargan del sostén, de la locomoción y de mantener el peso, pues pueden observar las líneas de la dirección de la gravedad, que al final, en esta posición, esa sería la posición anatómica del hueso costal, es que redistribuye todo el peso hacia los miembros inferiores y que sostiene también todo el peso de la parte superior del cuerpo. El hueso coxal, hablando como tal, les dije que se componía por tres partes del hueso, que el ilion, todo este anaranjado, el isquion, que es este verde, y el pubis, que sería lo más medial, este rosado. En el centro, aproximadamente, vamos a tener una parte de cartílago trirradiado que corresponde con los tres segmentos de las partes del hueso costal, que van a formar parte del acetábulo, que es la cara articular donde va a entrar la cabeza del fémur. Entonces, es un hueso grande, es plano y está formado por la fusión de esos tres huesos primarios, que al final, aproximadamente a los 25, 21, 25 años, esto se fusiona por completo. Al final del... Uy, perdón la bulla, teacher. Ok. Entonces, como una de las partes del costal tenemos al ilion, que es la de mayor tamaño, y esta va a contribuir en su porción superior al acetábulo. Tiene porciones gruesas mediales, que son columnas, y las porciones posterolaterales delgadas, que van a formar las alas. Ya las vamos a ver, que denominamos alas del ilion, y aquí se insertan músculos. El cuerpo al final se va a unir al pubis y al isquion y va a formar el acetábulo, que es la fosa donde entra la cabeza del fémur. Anterior tiene espinas, anterior superior y anterior inferior, y ahí se van a insertar ligamentos y tendones. A partir de la espinilla anterior superior, se extiende posteriormente el borde superior grueso curvado del ala, que eso se denomina cresta ilíaca, que a veces pues la podemos sentir incluso, y va a terminar en la espina ilíaca posterior superior. Esta cresta actúa como un parachoque, es protectora de hecho, y es un punto importante. Aquí se insertan aponeuroses de los delgados músculos de la pared del abdomen y de la fascia profunda. Y aproximadamente 5 o 6 centímetros detrás de esta hay una prominencia en el lado externo de la cresta, que es el tubérculo ilíaco. Entonces aquí podemos observar, esta es una vista lateral. eh, Aquí tenemos lo que sería el ilion, eso sería el ala del ilion, dijimos que teníamos un tubérculo, y en la
una cresta, tenemos la espina ilíaca anterior superior o antero superior y una cresta ilíaca postero superior, y toda esta sería su cresta, una línea ingresada. La cresta tiene un labio externo, que lo podemos ver acá, y aquí pueden ver la cara articular o acetábulo, que tiene la fosa acetabular y la cara articular o semilunar. Esta parte sería el cuerpo del ilion, que al final se va a articular con el isquio y con el pubis. Entonces, en la cara lateral vamos a encontrar tres líneas curvas rugosas, que son las líneas glúteas: posterior, anterior e inferior. Aquí está la anterior, aquí está la posterior y aquí está la inferior. Estas corresponden a las inserciones de los músculos principales de los glúteos. Y medialmente cada una de las alas tiene una depresión grande y lisa que se denomina fosa ilíaca. Aquí podemos observar igual las cosas. Y podemos ver las líneas inferior, anterior y posterior, y entre ellas las fosas. En su parte posterior, el ilion tiene una área articular rugosa con forma de oreja, que es una cara articular, que esta, no sé si pueden ver, y una tuberosidad ilíaca, que es más rugosa, superior a ella, y ahí es una articulación sinovial para las superficies que son también articulares del sacro, a nivel de articulación sacroiliaca. Entonces aquí están. Si pueden ver aquí, y si se acuerdan del sacro, entonces ahí están sus caras articulares, donde al final pues van a unirse estos dos huesos. ¿Dudas sobre el ilium? Ok, voy a suponer que no. Entonces, el isquion, que sería la otra parte que forma el costal, va a formar la parte póstero inferior del costal. En su porción superior se une al pubis y al ilium, formando la cara póstero inferior del acetábulo. La rama del isquio se une con la rama inferior del pubis, esta es la rama inferior del pubis, y esta sería la rama del isquio, que aquí forman la rama isquiopubiana. Entonces, si les preguntara cómo está formada la rama isquiopubiana, tienen que decir que por la rama del isquio, que viene de la región lateral, con la rama inferior del pubis, que viene de la región medial. Tiene un borde posterior que forma el margen inferior de una profunda indentación, que es la incisura isquiática mayor, la vamos a ver, que es muy importante. Ahí tenemos una espina isquiática, que es grande y triangular, que esta representa el margen inferior de su incisura. Ahí se insertan ligamentos. Esta espina isquiática va a separar la incisura isquiática mayor de una más pequeña, que es más redonda, más lisa, y más inferior, que se denomina incisura isquiática menor. Y aquí vamos a observar también la tuberosidad isquiática. Entonces, aquí se pueden observar una gran depresión o una gran incisura, es la incisura isquiática mayor. Dijimos que luego tenemos una espina en forma triangular, que es la espina isquiática, que es esta, que va a separar las dos incisuras, y la incisura menor, que es un poco más pequeña y es redondeada. Aquí tenemos todo este detalle. Y en la parte más inferior vamos a tener a la tuberosidad isquiática. Igual aquí tenemos la rama isquiopubiana formada por el isquio y la rama inferior del pubis. ¿Dudas hasta aquí? ¿Están ahí? Sí, al menos. Sí, doctora. Ok. Entonces, hablando del pubis, este forma la parte anteromedial del costal. Va a contribuir a la parte anterior del acetábulo y también es un punto de inserción para músculos de la región medial del muslo. Tiene un cuerpo aplanado, que es medial, y unas ramas que son superiores e inferiores. Aquí podemos observar el pubis, que dijimos tiene una rama inferior y va a tener una rama superior. Y aquí tenemos el cuerpo, y aquí está su cara beneficiaria, que es donde va a unirse en la síntesis del pubis. Entre el cuerpo del ilion
parte del isquion y el pubis vamos a tener un agujero, que es el foramen o agujero obturador, que es. Hablando de la cara medial o la parte medial, es donde está la parte beneficiaria del cuerpo del pubis, que se articula con su homólogo correspondiente contralateral a través del pubis y ahí se insertan los músculos abdominales. Además tiene unos tubérculos que son pequeñas proyecciones en los extremos laterales, que son importantes porque en estas zonas se insertan las porciones principales del ligamento inguinal y es el punto de inserción muscular indirecta. Y en su borde posterior presenta un reborde elevado y agudo, que es el pecten del pubis, y esta va a formar parte de la abertura superior de la pelvis. Entonces aquí tenemos las ramas, la sínfisis. La sínfisis es la parte medial donde se va a unir el pubis con su homólogo contralateral. Tenemos aquí la tuberosidad isquiática, aquí tenemos la rama superior, la rama inferior y el cuerpo del pubis. Y acá tenemos en la parte que dijimos que es más engrosada, el pecten del pubis. Esta, que parece un poquito a la espina de la escápula, para que no se le olvide. Para que conozcan y sepan, el foramen obturador es una gran abertura, es irregularmente triangular, está en el coxal y está limitada por los tres huesos y sus ramas, excepto por una vía de paso que tiene para uno de los nervios y los vasos obturadores, que es el conducto obturador, y está cerrado al final por una membrana delgada resistente que se llama membrana obturatriz. Es este, que es pues, el que habíamos mencionado. Y aquí tenemos el flujo obturador, que es el que queda libre para el paso del vaso y del nervio. Aquí también en el coxal como tal vamos a encontrar el acetábulo, que es una gran cavidad en forma de copa. El acetábulo tiene dos componentes, la fosa acetabular y la cara articular o semilunar por su forma. Entonces, se encuentra sobre la cara lateral del coxal, se articula con la cabeza del fémur y esto es para formar la articulación coxofemoral. Los tres huesos del coxal van a contribuir a la formación del acetábulo. Por arriba tenemos el ilion, lateral tenemos, lateral el isquion y medial el pubis. Su borde inferior está incompleto, ya que pues, se denomina incisura acetabular y esto hace que parezca una copa que perdió una parte de su lado. Hay una depresión rugosa en el suelo del acetábulo que se encuentra en la fosa acetabular. Estas serán una carilla en forma semilunar del acetábulo y aquí es donde va a insertarse la cabeza del fémur, en esta parte. ¿Cómo debería estar en posición anatómica el coxal? Entonces, pregunta de examen, el acetábulo se orienta lateralmente con la incisura acetabular dirigida hacia abajo, hacia inferior. El obturador se sitúa interomedial con respecto al acetábulo y la cara interna del cuerpo del pubis se orienta casi directamente superior, o sea, de esta forma. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Okay. Luego tenemos el fémur. De forma general, que sepan que es el más largo y pesado del cuerpo y que tiene un cuerpo y dos extremos, como todo hueso largo, o epífisis, una distal, hacia abajo, y una proximal hacia arriba. En el extremo proximal, sus detalles anatómicos son importantes, de hacer que tiene una cabeza, un cuello y dos trocánteres, que parece un poquito a lo que hemos visto. Un trocánter mayor y uno menor, su cabeza y su cuello. La cabeza es redondeada, constituye 2/3 de una esfera y está cubierta por cartílago articular. Y el cuello es un poco de forma trapezoidal, tiene un extremo estrecho que sostiene la cabeza y una base más ancha que se continúa con el cuerpo. Y aproximadamente tiene 3/4 partes de la cabeza femoral de diámetro. Otra cosa importante que también saca la foto es que tiene una forma de L con angulación y va a ir cambiando de acuerdo a la edad que tenemos. Y también esto nos ayuda al soporte, al final del peso, al equilibrio y a la movilización.
Y hay trastornos de este ángulo, por supuesto. Entonces, aquí tenemos una imagen, aquí tenemos la cabeza, aquí tenemos el cuello. Dice que donde se unen hay dos grandes elevaciones, que ya las había mencionado, el trocánter mayor y el trocánter menor. El menor es cónico, un vértice redondeado y se extiende medialmente desde la parte posteromedial, o sea, viene desde atrás hacia la parte medial de la unión del cuello y el cuerpo. Y aquí lo importante es que se inserta el tendón del músculo flexor del muslo, perdón, y el iliopsoas. Y el mayor, que lo tenemos más lateral, es grande, está situado en posición lateral, se proyecta hacia superior y posteriormente, y proporciona la inserción a los abductores y rotadores del muslo. Aquí hay una línea igual, que es la línea intertrocanteria, que esta y justamente está donde se une el cuello con el cuerpo. Importante ahí que llegue el ligamento iliofemoral. Entonces, esta línea va a discurrir desde el trocánter mayor y se enrolla alrededor del menor para continuar hacia atrás con la línea espiral. Que la vamos a ver aquí, hacia atrás. Acá tenemos la línea espiral, si se fijan, estamos viendo una vista posterior, porque tenemos el trocánter menor y a partir de ahí se continúa con la línea espiral, que está en la parte posterior. Entonces, un detalle anatómico de la parte posterior es esa línea. Tenemos la cresta intertrocanteria, que es más lisa, más prominente, y vienen los dos trocánteres posteriormente. ¿Cómo se llamaba anterior? Estamos aquí en la línea posterior, y lo que va entre los dos trocánteres anterior, ¿cómo se llama? Alejandro, Yael, Me llamo doctora. ajá, ¿cómo se llama la estructura que está entre los dos trocánteres en la cara anterior? Es la línea. En la cara anterior tenemos la línea intertrocanteria y en la cara posterior es la cresta intertrocanteria. Es la diferencia, es más lisa, es prominente y pues lo une en su parte posterior. Y esta va a presentar un tubérculo o una porción redondeada que es una elevación y se llama tubérculo cuadrado. Acá atrás. El cuerpo es ligeramente convexo hacia anterior, la mayor parte es lisa, redondeada y se une y ahí se originan los músculos extensores de la rodilla. En su parte posterior vamos a tener una línea áspera, que ancha, rugosa y aquí se insertan los aductores del muslo. En esta cresta vertical, aquí hay especialmente prominente en el tercio medio del cuerpo del fémur y aquí vamos a tener un labio medial y un labio lateral de esa línea áspera. La parte importante aquí es que el labio superior, perdón, en la parte superior del labio lateral se continúa con la tuberosidad glútea, que es ancha, rugosa, y el medial se continúa como línea espiral, rugosa y estrecha. Entonces aquí las tenemos, línea medial de la línea áspera, o labio medial, perdón, y labio lateral de la línea áspera. El lateral se continúa con la tuberosidad glútea, y el medial se continúa con la línea espiral. Eso que no se le olvide. Y la línea áspera se va a dividir en las líneas supracondylas medial y lateral, que van a llegar a los cóndilos mediales y laterales del fémur. Y los cóndilos medial y lateral pues van a formar casi toda la parte distal del fémur. Y todo es una continuación de las líneas. Los cóndilos se articulan con los meniscos y con los cóndilos de la tibia para formar la articulación de la rodilla. Estos están separados por una fosa intercondilia y al final anteriormente se fusionan y forman una depresión, que es la cara patelar, donde se va a articular la patela, que es esta. Entonces, si nos vamos hacia la parte posterior, dijimos que la línea más medial, que era la línea espiral, se continúa con la supracondilia media, y la más lateral con la supracondilia lateral. Aquí tenemos ambas que van a llegar a los epicóndilos. Tenemos el cóndilo medial
el cóndilo lateral, y estos dos tienen unas prominencias que son epicóndilos lateral y medial. Entre ellos, la fosa intercondilia, que esto va a prestarse en la parte anterior a una superficie que es la caridad patelar, que es donde va a articularse este hueso, que es el sesamoideo, que ya lo vamos a ver, pues que se articula en esa zona, que es la patela o rótula. Tiene también una cara lateral en el cóndilo lateral que van a tener, bueno, es lo que ya les dije, que cada uno tiene como una zona prominente, que son los epicóndilos lateral y epicóndilos medial. Ahí están relacionados con la inserción de tendones y de tubérculos del aductor. Dijimos que tenían una carie articular y es para este hueso, que es el hueso sesamoideo, que es la patela o la rótula, que como hueso sesamoideo es el mayor del cuerpo, ahí se forma en el tendón del cuádriceps después del nacimiento, es triangular, se localiza anterior a la superficie patelar del fémur y ahí es donde se articula. Su superficie anterior es subcutánea, eso quiere decir que ustedes pueden sentir su patela, podemos sentirla. Es convexa, tiene una base y tiene un vértice, la base es el borde superior, grueso, y se inclina hacia anterior e inferior para continuarse con sus bordes lateral y medial que convergen en su vértice. Entonces, ahí ya leí toda la descripción. Tiene una base, un vértice, un borde lateral y un borde medial. En la superficie posterior, la superficie articular es lisa y tiene una capa de cartílago articular y está dividida en el centro por una cresta vertical que hace las superficies, la divide en medial y lateral. Aquí tenemos la imagen de una patela, dijimos que tiene una base, que tiene un vértice, que es inferior, un borde medial, un borde lateral, y si lo vemos desde una vista posterior, tiene sus superficies articulares, una lateral y una medial divididas por las tres. Aquí tenemos en una radiografía lo que se vería, podemos ver su porción lateral y medial, de la patela, el espacio articular y aquí el seno. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Siguen ahí? Sí. Ok, se duermen, ya falta poco. Luego tenemos la tibia y peroné. El peroné, perdón, también se conoce como fíbula porque lo escuchan o lo miran en alguna literatura de esta forma. Son los huesos de la pierna, son huesos largos. La tibia al final se articula con los cóndilos del fémur superiormente y abajo con el talón, perdón, con el talón. Y aquí es como se transmite el peso corporal. Solamente por la tibia. La fíbula no participa en el peso, pero sí actúa como un lugar de inserción muscular, por eso es importante. Entre ellos están conectados por la membrana interosa, parecido a su hueso. ¿Qué otros huesos están conectados por una membrana interosa? El radio y el cúbito. Correcto. Entonces aquí podemos observar la tibia es de mayor tamaño y el peroné pues es más delgado. Podemos observar aquí su membrana interosa, que es la que los mantiene unidos. De forma general, ya vamos a hablar más específicamente. La tibia está más medial, es casi paralela a la fíbula, es el segundo hueso más grande y se va a ensanchar hacia afuera en sus extremos. El extremo proximal forma un epicóndilo medial y uno lateral que sobresalen por encima del cuerpo medial lateral posteriormente y forman la cara articular superior o meseta tibial que es relativamente plana. Esta meseta tiene dos caras articulares lisas, una medial y una lateral, y esto va a ir a articularse con los cóndilos femorales. Están separadas por una eminencia intercondilia y forman dos tubérculos intercondilios, uno medial y uno lateral. Estos van a encajar en la fosa intercondilia entre los cóndilos del fémur. Aquí podemos observar su cóndilo medial y su cóndilo lateral, los tubérculos intercondilios, y si lo vemos de una vista posterior, igual podemos ver la meseta tibial en sus caras articulares.
articulares. Aquí tenemos los tubérculos intercondilios igual. Tienen un área intercondiliar posterior y un área intercondiliar anterior. Está hablando de la parte superior o superficie proximal. La cara anterolateral del cóndulo lateral de la tibia va a tener un tubérculo importante que es el de Gerke, inferior a la cara articular, y este va a servir para inserción de la fascia que cubre la cara de los músculos, de la fascia de los músculos que cubren la cara lateral del muslo. También tiene un cóndulo lateral que presenta una cara articular fibular posterolateralmente para la cabeza de la fíbula. En el cóndulo lateral hay una cara articular para la fíbula. Tiene 3 caras, la tibia, y bordes medial, lateral, lateral o interóseo y posterior. El borde anterior es más sobresaliente, la cara medial son subcutáneos. Este borde, el borde anterior y la cara medial pueden sentirse en toda su longitud. Y a veces aquí se puede sentir también en la tuberosidad tibial, que es lo que se conoce comúnmente como espinilla, le dicen algunas personas. Esa es la tuberosidad tibial y es el borde anterior de la tibia. En su extremo superior, la tuberosidad de la tibia ancha, aplanada, es ahí. Y aquí se inserta el ligamento patelar que se extiende entre el borde inferior de la patela y la tuberosidad de la tibia. Entonces, aquí tenemos su borde anterior, su cara lateral, el cuerpo, la membrana interósea, la tuberosidad, que es fácil de sentirse, toda esta parte anterior es subcutánea, así que la podemos sentir. Ya en su parte o en sus tercios medio y distal es más delgado. Y de hecho el extremo distal es más pequeño que el proximal. Solamente se ensancha medialmente y se extiende inferior al resto del cuerpo, forma el malleolo medial. Y en la cara lateral va a formar ahí solamente se forma el malleolo medial. Su cara inferior del cuerpo y la cara lateral de este malleolo se articulan con el talus y están cubiertos por cartílago. Su borde interóseo es agudo y ahí se inserta la membrana interósea, que va a unirla con la fíbula. Y en la parte inferior, su borde agudo se sustituye por un surco, que es la fisura fibular, y ahí va a insertarse el extremo distal de la fíbula. En su cara posterior, de la parte proximal del cuerpo, hay una cresta rugosa que se denomina línea del sóleo. Es importante porque ahí discurre, se inserta el músculo con ese mismo nombre. Y tiene una importancia porque una arteria discurre también por ahí. Lo vamos a ver con la parte de los músculos. Entonces, esta sería su vista anterior, que ya hablamos de ella, y esta sería su vista posterior. Aquí tenemos la línea del sóleo. Aquí se encuentra el foramen nutricio, que es el que proporciona irrigación a todo esto. Tiene su borde medial, su cara posterior, su cuerpo. Vimos que tiene un circo malleolar. Tiene un malleolo medial. Yo le iba a decir un lateral, pero el lateral está formado en la fíbula o periné, porque la parte medial es la fisura fibular que aquí se articula pues con la fíbula, como le dice su nombre. Hablando de la fíbula, esta está lateral a la tibia y un poquito posterior, y están unidas por lo que ya dijimos, la membrana interósea. No soporta peso, ya les había dicho, pero se insertan 8 músculos en medio. Su extremo distal es un poquito aumentado de tamaño y se prolonga un poquito lateral e inferior, que es lo que les enseñé antes, el malleolo lateral. Que eso también lo pueden sentir, el malleolo lateral y medial. Y comúnmente se les conoce como ojos del pie, que nada que ver, pero así se conoce. Entonces, los malleolos constituyen las paredes laterales de un encaje rectangular, que es el componente superior de la articulación talocrural. El malleolo lateral sobresale más, es más posterior y se extiende más, aproximadamente 1 centímetro distalmente. Aquí podemos observar en una vista anterior malleolo medial, malleolo lateral, que van a servir para articularse con los huesos del pie. Su extremo proximal tiene una cabeza que es aumentada de tamaño, tiene un cuello pequeño, la cabeza tiene un vértice puntiagudo, se articula con la cara fibular en la parte inferior,
en el cóndilo lateral de la tibia, y el cuerpo está retorcido, marcado por lugares de inserción muscular. Acuérdense que son 8 músculos que se insertan ahí. Tiene una sección transversa triangular y presenta 3 bordes, anterior, interoso y posterior, y 3 caras, medial, posterior y lateral. Aquí tenemos una visión posterior, entonces este sería su borde posterior. Aquí tenemos el borde anterior, el cuerpo, su epífisis proximal, su epífisis distal, su maleo lateral que sobresale más que el medial, incluso 1 centímetro más. Ya les dije que se puede palpar. Y si se fijan es un poquito retorcida y cuando la veamos, si se mira bien, pues van a observar que tiene varias como surcos o espacios donde hay inserción. ¿Duda hasta ahí? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctora. No. Aquí estamos. Ok. Luego tenemos los huesos del pie. Ok. Que son de forma global el tarso, el metatarso y la falange. Entonces son 7 huesos del tarso, 5 del metatarso y 14 huesos falángicos. Poquito parecido a lo que ya habíamos visto en la mano. Aquí tenemos los huesos del tarso, acá arriba, y tenemos los huesos metatarsianos, del 1 al 5, y la falange. Entonces, los huesos del tarso dijimos que son 7, tenemos calcáneo, cuboides, navicular, talus. Hablando como tal del tarso, se localiza en la cara o en la parte posterior y proximal del pie, se denomina retropie medio pie y tiene 7 huesos, talus, calcáneo, cuboide, navicular y las 3 uñas o 3 cuneiformes. Pero de esos 7, solo el talus se articula con el hueso, con los huesos de la pierna, en este caso con la tibia. Superior, que es la tróclea del tarso con los 2 malleoles, y es el único hueso del tarso que carece de inserciones musculares y tendinitis, porque la mayor parte de su superficie está cubierta por cartílago articular que va a articularse, valga la redundancia, con los malleoles de la tibia y el peroné. En el cuerpo tiene una tróclea superiormente y se estrecha formando un proceso posterior que va a ser un surco para el tendón flexor largo del dedo gordo, que ahí lo vamos a ver cuando veamos los huesos como tal en la necropsia. Entonces aquí podemos observar, si se fijan, aquí está toda la articulación para la tibia, para el malleolo medial, para el malleolo lateral. Toda esta parte es meramente articular. Y esto pertenece al talus, que es este hueso que está acá, talus. Hablando de los otros, tenemos el calcáneo, ya lo vamos a mencionar, pero para que lo observen, el calcáneo, tenemos el cuboides, navicular, que ya los había mencionado, y los huesos cuneiformes. El navicular tiene una fosa, perdón, una tuberosidad que si es muy sobresaliente puede molestar. Y en una visión posterior, pues aquí tenemos cuboides, las 3 uñas, navicular, talus y calcáneo. El calcáneo es el hueso del talón, es más fuerte y es el mayor. Sus 2 tercios anteriores en la cara superior se articulan con el talus y su cara anterior lo hace con el cuboide. La lateral tiene una cresta oblicua, la tróclea fibular, que se encuentra entre los tendones de los músculos fibulares largo y corto. Esto también sirve de inserciones musculares. También tiene un sustentáculo, que es el apoyo que va a formar una especie de repisa en la cabeza del talus. Es la parte importante. Que tiene tuberosidades que presentan proceso medial y lateral de las tuberosidades del calcáneo. Aquí tenemos la tuberosidad del calcáneo para la cara posterior, acá atrás, calcáneo como tal, tubérculo lateral y tubérculo medial. El navicular es aplanado, tiene forma de barco y está entre la cabeza del talus y los 3 huesos cuneiformes anterior. Su cara medial se proyecta hacia abajo y forma la tuberosidad, que es lo que les dije,
que es importante y que si está muy prominente puede molestar y puede doler, incluso el pie puede interferir con su zapato. El cuboide tiene forma cúbica, es lateral, es el más lateral de hecho, en la fila distal del tarso. Anteriormente tiene una tuberosidad del cuboide, tiene su cara lateral en inferior del hueso, ahí hay un surco para un músculo que es para el músculo fibular largo, y luego tenemos los tres cuneiformes que se les llaman medial o primero, intermedio segundo o lateral y tercero. El medial es el de menor tamaño y el de en medio es el más chiquito. Estos se articulan con el navicular y con las bases de los metatarsianos anteriormente. Y aquí podemos observar cuboides, navicular y los cuneiformes que se van a articular acá. Dijimos que el primero era el más grande, el intermedio el más pequeño. Aquí podemos observar que se articulan con el navicular y el tercero o lateral se articula también con el cuboide. El metatarso tiene 5 huesos que son largos. Se enumeran desde el lado medial, desde el lado medial hasta el lateral. Entonces, en el esqueleto articulado del pie, estas articulaciones tarso-metatarsianas forman una línea oblicua que une puntos medios de los bordes mediales y laterales del pie. Entonces, los metatarsianos y la falange se localizan en la mitad anterior del pie, antepié, y los tarsianos en la parte posterior. Entonces, igual tenemos primero, segundo, y esos son sus nombres. El primero es más corto y es el más fuerte, el segundo es más largo. Todos tienen una base proximal, un cuerpo y una cabeza. Y la base de cada uno tiene un extremo proximal que es de mayor tamaño, se articulan con los huesos cuneiformes y cuboides. Las cabezas se articulan con las falanges proximales. Dato importante que en la cara plantar del primero vamos a encontrar huesos sisamoideos mediales y laterales. Aquí podemos observar los metatarsianos, 1, 2, 3, 4 y 5, tienen base, cuerpo, tubérculos. Aquí podemos observar un hueso sisamoideo que está en el primer metatarsiano. Y las falanges que son 14. El primer dedo solo tiene 2, una proximal y distal, y los otros 4 pues tienen proximal, media y distal. Cada una tiene una base, un cuerpo y una cabeza. Las del primer dedo son más cortas, así, son más cortas y más fuertes. Entonces aquí tenemos falange proximal y distal y las otras tienen además las falanges medias. ¿Duda hasta aquí? No, doctora. Sí, esa es la última. Estaba rápida hasta que la sé bien hubiéramos visto músculos de insecto. Ok, entonces ya se la subí a la plataforma para que la repasen. Y sí, Grace, tienes razón, es más rápido porque el músculo es muchas cosas. Pero bueno, si no tienen dudas, preguntas, pues sigan disfrutando de su sábado, que estaba con la música que ya les suba. Y los que vayan a dormir, pues. Barbaridad lo que estaban con la música. Qué barbaridad, chaval. Doctora, pregunta Kenner, que dónde está la articulación occipitocalcánea. Cuando llegue el miércoles, él me la va a enseñar. Después voy a poner eso ahí en el Rotten por andar inventando. Bueno, pues chicos, que descansen, pasen buenas noches. Me sorprende que hayan estado un sábado, los felicito. Nos vemos, doctora. Buenas noches. Nos vemos, doctora. Ahí le escribo. Adiós. Buenas noches. Toda una excusa Enciende para la no ir el cámara, sábado. Alejandro. A Novi, que enciende la cámara, Novi. Enseñanos a la perrita, doctora, antes de irnos. La saqué porque si no iba a estar ladrando. Les voy a mandar una foto ahorita que la dejen entrar.
Descansen, chicos. Ahí les mando a la like. Igual, doctora. Buenas noches. Buenas noches.